Hablemos de los miedos, de dónde vienen, de dónde nacen y cómo podemos transformarlos en algo positivo para transformar nuestra vida. Eso va a ser el tema del día de hoy en este live y lo platicamos con la psicóloga y life coach Elizabeth Gómez. Así que bienvenidos y bienvenidas a todas a este Instagram Live. Gracias por estar conectados, conectadas. Yo súper contenta de poder crear estos espacios de conexión, estos espacios de introspección y estos espacios de conocer un poco más de cómo funcionamos como seres humanos y de cómo podemos ser la mejor versión de nosotras mismas, de nosotros mismos. Así que súper contenta de poder estar en este live. Vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada Elizabeth, ya la vemos por acá, saludando a todos los que se vienen conectando. Por acá está Iván, Pedro, está Víctor, César, hay muchas chicas, muchos chicos conectados. Fruto Salvaje, Ticini conectada, Sonia González, Juan Pablo, bueno, muchas personas ya ingresando a este live, muchas personas ya conectadas, así que vamos entonces a darle. Sabemos que a veces los miedos pueden venir de la infancia, Hola, ¿cómo entonces cuéntenos ustedes están? sus preguntas. Eli, buenos días, ¿cómo estás? Bien, feliz de tenerte. Gracias por aceptar esta invitación, gracias por compartir con esta comunidad tus conocimientos, tus experiencias, tus vivencias. Un honor tenerte acá, pero bueno, quiero ser o quiero que seas tú quien se presente, así que pues Muchas micrófonos gracias a abiertos, ti cámara por toda la tuya, invitación. ¿Me escuchan bienvenida bien? a este Sí, Instagram Live. perfecto. Bueno, muchas gracias a todos los que se están conectando. Gracias a ti por abrir este espacio. Mucho gusto. Mi nombre es Elizabeth Gómez del Valle. Yo soy psicóloga, soy colombiana. Actualmente me encuentro realizando una certificación en coaching porque considero que la psicología me aporta la teoría, pero el coaching me aporta toda la experiencia, cómo integrar ambas cosas. Entonces, eso es un poquito brevemente contándoles sobre mí. Muy lindo, muchísimas gracias Eli por contarnos esa parte de tu historia y por estar acá hablando del miedo. ¡Qué nervios! Nos sudan las manos, nos ponemos nerviosas, nos late el corazón, nos da ansiedad cuando vamos a hacer algo nuevo, cuando tenemos que hablar con alguien, cuando tenemos que comenzar un nuevo proyecto, cuando estamos a punto de transformar nuestra vida. Hay muchos momentos en los que sentimos ese nervio dentro de nosotras, pero esto tiene una razón psicológica, esto parte de algo. Entonces yo creo que vamos a comenzar esta entrevista del día de hoy por de dónde nace el miedo, de dónde Bueno, pues surge o de básicamente dónde lo el miedo es sentimos. un tema muy profundo y abarca muchísimas cosas, pero la raíz del miedo definitivamente empieza desde nuestra infancia. Cosas que se van guardando en nuestras células que inclusive ni siquiera sabemos que están guardadas allí porque es un tema transgeneracional. Entonces, en ocasiones el miedo se desarrolla a partir de la experiencia, de la interacción que tenemos con el medio, con el mundo, con nuestra familia, con nuestros amigos, pero ese miedo basado en la experiencia principalmente radica en nuestra relación con nuestra figura de autoridad más importante o más significativa de nuestra infancia. Y está ese otro miedo del cual no somos conscientes, que quizás está en nuestras células, que no podemos percibir porque como no es nuestro, es de otra, digamos, herencia, otro linaje. Entonces, igual existe ese miedo, pero no nos pertenece. Entonces, realmente el miedo parte desde muchos puntos y hay que empezar a hacer como un escarbar, como escarbar a profundidad, a ver dónde exactamente empezó el miedo, porque para todos los casos es diferente. Y definitivamente el miedo puede verse como algo positivo o algo negativo, pero todo depende de la percepción y la interpretación que nosotros le damos. ¿Y cómo podemos comenzar a trabajar en el miedo? Por ejemplo, mencionas que
viene de nuestros padres, de nuestros ancestros y también pues ha sido inculcado por quienes fueron nuestros cuidadores, digámoslo así, no necesariamente mamá y papá, personas que se criaron con los tíos, entonces el tío era la figura de autoridad y el tío sin darse cuenta o dándose cuenta pues puso miedos en nuestras vidas, miedos que no son nuestros, miedos que no tienen nada que ver con nosotros. Entonces, ¿cómo podemos identificar de dónde viene el miedo? A ver, si llega una persona a tu consulta y te dice, mira, me muero de pánico, no puedo, por lo menos en mi caso tengo muchas alumnas que les da pánico hablar en público y viene del miedo, viene de la infancia. Entonces, si llega una persona a tus consultas y te dice, ok, ¿cómo comienzo el proceso para Yo creo que identificar de dónde vienen el estos miedos principio que yo comienza en estoy nuestra actualidad. Descubrir exactamente a qué es lo que le tenemos miedo. ¿Cuál es ese miedo? Porque todos empezaron o se formaron de diferentes maneras o de diferentes experiencias. Entonces, sería un poco difícil decir, mira, definitivamente el miedo surgió en este punto sin conocer un poco más a profundidad cuál es el miedo. Supongamos que es el miedo a hablar en público, ¿cierto? Entonces, pudieron pasar muchísimas cosas en nuestra infancia, desde nuestra relación con nuestros padres, porque de pronto alguno de ellos o nos cayó o no nos validó alguna emoción, algo que dijimos, algo que sentimos, un abuelo o en el colegio, muchas veces nos regañaba la profesora. Entonces, hay que identificar primero cuál es el miedo base que estamos sintiendo en este momento, si es un miedo a hablar en público, si es un miedo a un ascensor, volar en un avión, miedo al fracaso, miedo al éxito, porque increíblemente el miedo al éxito también existe. Entonces, definitivamente la clave es, ¿qué estoy sintiendo en este momento? ¿Por qué lo estoy sintiendo? ¿Cierto? Y empezar a irnos como en retrospectiva, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, a recordar exactamente en qué puntos pudo surgir ese miedo o con qué está conectado de nuestra historia. ¿Y hay algunos ejercicios que se puedan hacer, algo que puedas recomendar ahorita a la comunidad para esas personas que están en ese proceso, que digas, bueno, mira, hay un ejercicio, no sé, de coaching que te puede ayudar, quizás escribir, tienes algo que puedas compartir con nosotros en este momento, que sea una herramienta para comenzar a conectar con Definitivamente qué nos está dando miedo pienso realmente que hoy número en uno, día. la herramienta número uno es descubrir si tu miedo es real o es psicológico. Porque una cosa es el miedo real, que nos vemos, digamos, ahí es donde, Interesante. digamos, vamos por la calle y sentimos que alguien nos está persiguiendo, ya está muy cerca de nosotros. Y ese es un miedo real que nuestro cerebro, de hecho, nos condiciona a evitar que algo negativo nos pase. Entonces, ahí es cuando estamos como alertas. ¿Cierto? Entonces se abren nuestras pupilas, empezamos a sudar, empieza el corazón, la respiración se acelera, entonces empiezan a pasar un montón de cosas que realmente nuestro cerebro es una orquesta. Todo empieza a funcionar, y empieza como un trabajo en equipo, empieza a activarse la amígdala, empieza de pronto de repente el hipotálamo y empiezan todos en el cerebro a hacer un montón, pues como su parte, ¿cierto? En el trabajo del miedo. Entonces, primero, identificar si es real o es psicológico. Por lo general, cuando es miedo, digamos, hablar en público, puede ser un miedo psicológico, pero basándose en una historia real. Entonces, acá hay otra cosa y es que el miedo puede ser a lo conocido o a lo desconocido. Es decir, a lo conocido porque es algo que nos pasó y que nos dolió, que nos hicieron, que nos dijeron, que nos hizo sentir incómodos, o miedo a lo desconocido porque no sabemos cómo se va a sentir. Entonces, hay tres preguntas básicas que siempre nos vamos a hacer. Es, no sabemos Tomen cuánto nota, va a tomen nota de durar, estas no preguntas. sabemos cómo se va a sentir y no sabemos si lo vamos a resistir. Realmente esas tres preguntas son las que nos confrontan 100% con el miedo. ¿Sabes que cuando sentimos temor a hacer algo y vamos y lo Exacto. hacemos y luego Exacto, y decimos, tú mismo lo hey, has ya dicho, va, o no me sea, morí, algo muy bonito del miedo todo es está que es bien? evolutivo. Entonces, eso significa que
nos estamos enfrentando a una situación que no sabemos cómo se va a sentir. Ya las tres preguntas que les dije, no sabemos si lo vamos a resistir y no sabemos cómo lo vamos a sentir. Entonces, ahí en ese momento ya empiezas tú como a enfrentarte al miedo, con miedo y todo te lanzas, pero una vez pasa el miedo, ya empiezas como a decir, ok, no estuvo tan mal, como que empieza a pasar el miedo. Y realmente el miedo juega a nuestro favor cuando queremos verlo desde esa postura, porque muchas personas me dicen, ay, ojalá no tuviéramos miedo, que el miedo se acabara, que el miedo se quitara. Y no, es necesario tener miedo porque el miedo de alguna manera nos previene. O sea, es como nuestra mente siempre cuidándonos. Nuestra mente es nuestra mejor aliada. Entonces, la mente siempre nos está cuidando, nos está protegiendo de ir a lo seguro, ¿cierto? Entonces, hay un estudio que un paciente que sufrió un tumor, entonces en su tumor le tuvieron que quitar una parte de su cerebro que era la que conectaba con los miedos. Digamos que esta persona, el señor se llamaba Eric, es un estudio científico comprobado, él no sentía ya miedo. Pero entonces lo que pasó con el señor Eric es que empezó a realizar un montón de inversiones, un montón de cosas que no le generaban miedo, entonces no había como ese pasito de estar prevenido, ¿sabes? Como decir, como conectar con tu intuición, porque es que de alguna manera el miedo está conectado a la intuición, entonces de decir, ¿será que esto que estoy sintiendo es intuición o será un juicio mío? Entonces, lo que empezó a pasar con esta persona es que empezó a perder dinero, empezaron a pasarle un montón de cosas porque no había un nivel como de riesgo, por así decirlo. Entonces, realmente el miedo también es necesario. Ujú. Interesantísimo que comentes eso, porque en muchas oportunidades pasa que tenemos la percepción, quiero ser súper valiente y no quiero tener miedo nunca y quiero poder hacer de todo y no nos tomamos el tiempo también de pensar como que, hey, el miedo me está manteniendo viva, el miedo me está manteniendo alerta, el miedo me está manteniendo ahí consciente de que, ok, esto quizás no puede ir tan bien. Pero bueno, como dicen, hay que hacer las cosas incluso con miedo. Cuando llegan las chicas, las mujeres o los caballeros a tus consultas como terapeuta o como life coach, ¿cuáles son esos miedos más frecuentes con los que las personas llegan? A ver, no es lo mismo que la gente diga, bueno, o sea, vengo a la consulta porque tengo, no sé, miedo al fracaso, miedo al éxito, o que te digan, tengo miedo a quedarme sola, o que digan, bueno, mira, tengo miedo de cambiar mi trabajo de 20 años por emprender, no sé. Increíblemente, ¿Cuáles son como que esos miedos más me frecuentes con da, los que me tus da pacientes risas llegan? porque es muy frecuente. Ahorita el miedo, la gente le tiene mucho miedo a las redes sociales, a mostrarse. O sea, yo creo que ese es uno de los más miedos más recurrentes, pero realmente, digamos, el miedo a mostrarse es como lo superficial que nos está mostrando el miedo. Y tú que es como un iceberg. Entonces es como la puntita de lo que vemos, pero para abajo hay un montón de cosas que no sabemos. Y realmente el miedo, por ejemplo, al mostrarse en las redes sociales, que me pasa mucho con emprendedores que quieren trabajar sobre sus miedos, realmente el miedo es a no sentirse suficientes. Y yo creo que ese es clave porque se va conectando con otros miedos, El por ejemplo, el rendimiento. miedo de no conseguir pareja, el miedo de no lograr éxito en el trabajo. Es porque no nos sentimos suficientes, no nos sentimos merecedores de. Qué interesante y qué fuerte saber que a pesar de que hay mujeres y hombres tan profesionales, tan capaces, con tanto conocimiento que podemos compartir y que podemos cambiar la vida de otras personas y el mundo de otras personas con lo que saben, no se atreven porque no se sienten suficientes y es como que hello, tienes un conocimiento increíble, tienes una formación espectacular, tienes ideas que podrían cambiar la historia de otras personas y no las estás compartiendo porque no te sientes suficiente. Yo creo que eso pues forma parte de lo que mencionabas hace unos minutos, Eli, que es el miedo psicológico. Ese miedo de quizás no me lo merezco y eso puede venir pues de que quizás tu padre no te validaba,
o quizás tu cuidador, esa persona que estaba allí presente en tu vida de autoridad, no te hacía sentir que realmente eso que tú querías compartir era importante. ¿Sabes qué pasa mucho en la escuela? Que los maestros, pues con los sistemas de educación tradicionales, digámoslo así, los maestros muchas veces pues le dicen a los niños, cállense, aquí nadie opine, aquí nadie, la razón solamente la tengo yo, la única respuesta correcta es lo que yo digo y tu opinión no es importante. Entonces eso nos va creando desde pequeños, sin darse cuenta, nos va creando desde pequeños como que esos bloqueos a la hora de hablar en público, de hablar ante la cámara o de mostrarnos en las redes sociales. Pero sin duda alguna es un temor que las emprendedoras tenemos que superar, porque hoy en día las redes sociales nos brindan una oportunidad gigantesca de promocionar nuestros servicios, nuestros productos y sobre todo si somos profesionales que ofrecemos servicios. ¿Sí? Si eres una marca personal, la gente quiere verte, la gente quiere saber quién eres tú. Pero vamos a hablar ahora de lo bonito, vamos a hablar ahora de lo positivo. ¿Cuáles serían esas ventajas, digámoslo así, de tú trabajar, de tú hacer un proceso de terapia en el que tú puedas trabajar y vencer tus miedos? ¿Cuál ha sido alguna de Es las que yo creo que lo bonito es todo, transformaciones de tus clientes, por ejemplo? definitivamente. Lo bonito es todo porque al fin y al cabo es la invitación a hacer Sí. ese trabajo interior, porque cuando tú transformas tu interior, transformas automáticamente, cuando tú transformas tu interior, automáticamente transformas todo tu exterior. Entonces, yo he tenido unos casos tan hermosos, yo todavía, yo lloro de la emoción, porque es que yo lo siento como propio, ¿sabes? Como ese éxito de, lo hicimos, lo logramos, pero, o sea, el miedo nunca se va a acabar. Si tú me Claro. preguntas, esto me genera miedo. O sea, porque es como enfrentarte a, sí, lo voy a hacer bien, a retarte a, ¿sí me entiendes? Pero a medida que lo vas practicando, como que ya te vas soltando un poquito. Yo creo que una de las grandes herramientas para liberar el miedo definitivamente es tener clara la información, ¿cierto? Pero sin pasar el límite, porque también a veces queremos autosabotearnos y empezamos como a estudiar extra, y es que yo no tengo suficiente información, no tengo suficiente información, pero eso también de alguna manera es auto boicot, ¿cierto? Te estás autosaboteando. Entonces, es como simplemente, yo creo que conectar con tu interior, decir, ok, estamos a salvo, estamos en un lugar seguro, tengo miedo, quizás sí. ¿Por qué tengo miedo? Y ahí empezar a descubrir exactamente por qué se está formando ese miedo y a partir de eso empezar a transformar toda tu vida. Porque, o sea, yo he tenido casos de personas, digamos, que no tienen pareja hace 6 7 años y empezamos a descubrir que en el fondo hay muchas cosas que tenemos que identificar, que no se han identificado y que transformándolo es que han obtenido sus parejas. Entonces, por ejemplo, alguien me llamó, ay, lleva 6 7 años sin pareja y ahorita ya está estrenando pareja. Entonces yo soy como, ¡ah, qué emoción! Entonces son casos para mí que me llenan el corazón un montón y que definitivamente se pueden ver reflejados en muchas cosas, en lo laboral, en las parejas, en tu relación inclusive con Dios, en tu relación contigo mismo. Entonces, por ejemplo, con la relación con Dios es un tema de que nosotros creemos que Dios es realmente una religión, ¿cierto? Pero es más como esa relación profunda que tú tienes con Él. Y yo creo que esto sería muy bueno como seguirlo incentivando porque definitivamente cuando tú conectas genuinamente con Dios, automáticamente también empiezas a transformar muchas cosas en tu vida. Y ese Dios es, al fin y al cabo, somos nosotros mismos. ¿Sí me entiendes? Entonces es una idea como que uno dice, ¿cómo vamos a juntar la ciencia con la espiritualidad? Porque no es religión, sino espiritualidad y van muy de la mano. De hecho, hay muchos estudios que ya avalan todo este tipo de herramientas, de coaching, por ejemplo, el mindfulness, todas estas cosas ya están investigadas por la ciencia. Entonces, ¿cómo no utilizarlas si podemos? Son de fácil acceso, son gratuitas, solamente que hay que tomar la decisión de hacer el cambio. Pero la cosa es que ahí llega nuestra mente
que nos tiene nos quiere tener en una zona de confort y no quiere empujarnos a eso desconocido. Pero nosotros mismos tomamos la decisión. Realmente el miedo se transforma a través de la elección propia. Es una elección de simplemente decir, con miedo y todo me lanzo. Totalmente. ¿Sabes qué? A mí me pasa todavía que me pongo nerviosa cuando yo voy a un evento y te hablo que yo comencé a los 18 años a trabajar como presentadora. Ya han pasado 12 años y yo todavía me pongo nerviosa cuando voy a un escenario, un festival, hay 1000 personas y yo tengo que respirar, tengo que calmarme. ¿Por qué? Porque yo sé que al tú mostrarte te pones en una posición vulnerable. O sea, tú estás allí expuesta a que la gente te vea, te critique, te juzgue, diga cosas, piense cosas. Y todos los seres humanos, sin maldad, pensamos, ¿sabes? Tenemos opiniones sobre lo que estamos viendo. Si tú estás viendo un show de televisión, tú en tu mente estás creando tu propio criterio sobre eso. Entonces, cuando tú te muestras, también te pones en esa posición de que las personas puedan crear una opinión o decir algo de ti, ¿sabes? Crearse una percepción de ti. Y es normal. Entonces, eso a mí todavía, hasta el sol de hoy, como tú mencionabas ahorita, el miedo no se va nunca, hasta el sol de hoy, yo también me pongo nerviosa cuando sé que llega el momento de exponerme. Yo pienso, Dios mío, ojalá yo diga todo bien, ojalá no se me salga una mala palabra, ojalá yo diga la información correcta. O sea, siempre estoy pensando porque es parte de ese miedo. Pero una parte súper importante también es lo que tú acabas de comenzar, tomar la elección de decir, mira, con miedo y todo, me lanzo, con miedo y todo, lo hago. Y ya, una vez que comienzo a hablar y que comienzo mi presentación, el miedo se va. El miedo se Yo, aleja, el miedo y se tú queda como dijiste que, ah, algo ok, súper estamos bien, clave. estamos Y tranquilas, es estamos todos que yo creo que bajo empieza control. a desaparecer el miedo cuando encontramos la razón lógica de cuál es nuestro miedo. Y supongamos en este caso, bueno, de enfrentarte al público, es como me estoy exponiendo al ojo del huracán, al ojo público. Entonces es ese miedo a que te etiqueten, te enjuicien y te señalen. Pero cuando tú, digamos, de alguna manera te pones en la posición de todos somos vulnerables, cuando todos somos vulnerables, nadie puede enjuiciar a nadie, porque al fin y al cabo los juicios están en nuestra mente. No hay nada ni bueno ni malo. Nosotros mismos somos los que lo enjuiciamos, nosotros mismos le ponemos la crítica. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú te enfrentas a un público, yo, digamos, en mi caso, yo lo primero que pienso es, todos somos vulnerables. Todos de alguna manera hemos pasado situaciones difíciles. Entonces, conecto genuinamente es más con lo profundo de la persona, de las personas que están ahí, como que conecto con ese amor genuino, entendiendo que todos de alguna manera somos niños heridos, que simplemente nos pusimos el traje de adultos. Entonces, cuando yo lo veo con esos ojos de decir, nada, todos somos vulnerables, todos hemos pasado por esos momentos difíciles, todos nos equivocamos y está perfecto. Y acá hay otra cosa y es el miedo a equivocarse. Mientras más tratamos de ser perfectos, más imperfectos somos. Porque definitivamente las personas que buscan la perfección nunca la van a encontrar porque la perfección no existe. Entonces es simplemente hacer las paces contigo mismo y aceptarte con tu luz y tu sombra, es decir, con eso positivo y con eso no tan positivo que quizás tienes. Yo creo que esa es una de las claves que le puede servir a uno cuando uno se enfrenta a un público. Y sabes que algo que mencionaste que que me hizo recordar el tema de que a veces yo, desde mi posición pues de ser humano, estoy pensando que la otra persona me está juzgando, me está viendo, está teniendo una opinión sobre mí. Y esa persona en su mundo también está pensando que yo lo estoy juzgando, que yo estoy teniendo una opinión sobre él, que yo lo estoy criticando de alguna manera. Entonces, cuando nos damos cuenta, pues que todos somos vulnerables y que todos estamos pensando lo mismo. Yo pienso que él está pensando sobre mí y él piensa que yo estoy pensando sobre él. Entonces nos damos un poquito de calma y decimos, no, mira, todo está bien. Él está en su propio mundo, ella está en su propio mundo, yo estoy aquí en mi propio mundo, yo conozco mi realidad, yo conozco pues mis luces y mis sombras, hay que reconocer esa parte también. Y
hacerlo con miedo. Quiero leer algunos comentarios por acá porque veo que muchas personas están escribiendo. Está J. Muñoz Agudelo, Aventura Consciente, que es Lucy. Saludos para Lucy. FJ Jaramillo. Por acá nos dice Deco Inspire. Decor Inspire. Nos dice súper interesante el tema. También está María Cristina saludando. Dice el límite, que a veces tenemos que tener límites con los miedos, asumo. Nos dicen interesante el tema que están tratando hoy. Así que bueno, muchas personas por acá dejando sus comentarios, dejando sus preguntas también. Si tienen algunas preguntas sobre este tema del miedo, de los miedos, déjenla por acá. Pero bueno, Eli, para avanzar entonces con esta entrevista, quiero preguntarte desde tu posición como psicóloga y como life coach, ¿cuáles serían esas? Vamos a irnos con 3 recomendaciones, tus 3 mejores tips para agarrarte el miedo para ti, no sé, como en inglés dicen embrace it, para agarrártelo, para amarlo, para Bueno, yo vivir creo con que él y mis para mejores 3 transformar tu vida en tips. positivo. Uno, el de la vulnerabilidad, que definitivamente ese me ayuda un montón. 2, tener conciencia plena. Es vivir el aquí y el ahora, estar en el presente. No pensar en qué va a pasar en el futuro, a dónde voy a llegar, quién me va a ver, quién me va a escuchar, sino ahorita me lo estoy disfrutando. O sea, yo creo que la palabra disfrutarse el proceso a mí me acompaña muchísimo porque es algo que yo he aprendido genuinamente en el proceso. Porque yo antes era una persona, digamos, como que me concentraba mucho y me enfocaba y tenía que trabajar, trabajar, trabajar. Todavía lo soy porque obviamente uno transforma muchas cosas de su personalidad, pero igual está la esencia ahí. Sin embargo, creo que siempre como que me desenfoco y estoy tan obsesiva con el trabajo como que viene la palabra a mí, disfruta, disfruta el proceso. Entonces, no es una pastilla mágica, es simplemente tú tomar conciencia plena, hacer consciente el momento y decir, ok, me voy a disfrutar el proceso, recordar el por qué estoy haciendo esto que estoy haciendo. Y si realmente es algo que a ti te apetece o es porque estás viéndolo en el exterior. Porque, no, yo quiero presentar en redes sociales o yo me quiero volver una influenciadora, por así decirlo, simplemente porque veo que al otro le resultó, le funcionó. Cuando realmente tú tienes que conectar con lo que hay en tu corazón, con lo que realmente es tu misión, tu proyecto, tu propósito de vida. Yo creo que cuando tú genuinamente conectas con ese deseo de ayudar a otros, con ese deseo de servir a otros, genuinamente todo va a salir súper bien. Entonces, mi segundo tip es ese. Y el tercero es como que te preguntes, ¿en dónde quieres estar? ¿A dónde quieres llegar? Y yo creo que eso nos va a motivar a todos los días ponerle combustible. Entonces, acá quiero contarte algo y es, por ejemplo, uno de los más grandes miedos es que se muera un ser querido o que se nos o morirnos, ¿cierto? Pero definitivamente ese miedo fue creado a raíz de nuestra interacción con nuestros papás cuando veíamos que alguien se moría y todo el mundo era como, ay no, qué angustia, no sé qué, shh, no le digan nada al niño, ¿cierto? Entonces ahí se crearon un montón de inseguridades de nosotros y vimos la muerte como algo malo. Pero tuve la historia de cerca de una niña de 7 años que tenía una idea de la muerte tan linda. Ella decía que cuando íbamos a morir volvíamos a ser como niños. Y ser como niños era ser felices. O sea, en sus palabras de niñas yo decía, ¡ay, qué niña tan profunda! Era ser felices. Y ella decía, ¿por qué entonces no ser felices todos los días? Y yo era como, ojalá todos pensáramos así. Ojalá todos pensáramos así. Entonces, los miedos sí podemos vencerlos, pero simplemente hay que tomar la lección. ¿A dónde quiero llegar? ¿Dónde me quiero ver? ¿Y qué debo hacer para llegar allá? Sí, tengo miedo, me lanzo con miedo y todo. Di tú, ayer lancé un evento para ir a Nueva York a hacer uno de mis talleres. Y obviamente eso me genera mucha ansiedad y mucho miedo. ¿Qué pasó en ese momento? Te lo voy a decir así abiertamente. Yo lancé el evento y sentí tanto miedo que me puse a llorar. Y yo, pero antes
yo no me permitía llorar. Yo antes decía, no, ya, Elisa, deja la bobada. Y no, ahí es donde hay que poner atención a nuestras emociones, hacer las paces con ellas y simplemente me permito sentir. Yo dije ayer, sí, tengo miedo que no salga como yo quiera, tengo miedo de que enfrentarme un montón de ojos allá y que de pronto diga una burrada, por así decirlo, como decimos en Colombia, pero después como que saqué la emoción, aliviané esa emoción, como que dije, bueno, pero ¿por qué te permites pensar hasta por allá? Si ya lo has hecho, te ha salido súper bien, todo ha sido un éxito, no estás sola, ¿por qué va a salir mal? Entonces es como permitirte sentir el miedo y después transformarlo. Yo creo que ese es uno de los tips más grandes, permitirte sentir la emoción que estás sintiendo, sea tristeza, sea rabia, sea miedo, o sea, esas emociones nadie las quiere sentir, entonces las opacamos y a veces las opacamos entreteniéndonos, por ejemplo, en el celular. Entonces, no, yo me pongo a ver otra cosa acá y se me olvidan las emociones. Pues no, las emociones quedan ahí guardadas hasta que tú en algún momento las saques. Y si no las sacas, ellas van a salir por alguna parte. Un dolor físico, dolor de cabeza, un dolor muscular, que ahí es cuando le encuentran a uno enfermedades, de X cosa, de un montón de cosas. Entonces, increíblemente, yo soy de las personas que piensan que las enfermedades están 100% conectadas con nuestro inconsciente, con esas emociones que reprimimos. Entonces, ojo, yo creo que la invitación más grande es permítanse sentir, sentir es un placer, aliviánense de eso, quítense eso porque más rápido lo van a transformar. Imagínense donde yo ayer no me hubiera permitido sentarme a llorar, donde no hubiera hecho mi escritura curativa, porque eso es algo que yo siempre hago, escribo y desahogo todo lo que siento, y de luego en la escritura curativa como que me empecé a dar cuenta de que realmente mi miedo no era real, ¿cierto? Entonces ahí ya transformé la emoción y yo dije, pues sí, nada, vamos a echarle leña a lo positivo, vamos, vamos. O sea, como que transformé mi miedo en algo positivo. Imagínate donde yo no lo hubiera hecho. Hoy estaría angustiada, con el corazón a mil, sin poder respirar. Y te cuento esto porque yo lo he vivido y, por ejemplo, durante mucho tiempo mi respiración estaba súper atacada. A mí me hicieron exámenes de todo y me duró mucho tiempo, me duró meses. O sea, con la respiración. Así que yo no podía respirar bien. Luego entendí que era mucha ansiedad acumulada y era porque no permitía sentir mis emociones, no las permitía expresar. Pero era porque yo chiquita era súper chilletas, yo lloraba por todo. Y llegó un punto en el que yo dije, ay, estoy cansada de llorar, no quiero llorar más, Dios mío, por favor, no quiero llorar. Pues claro, Dios escucha. Y Dios dijo, listo, no llores. Y a mí se me volvió tan imposible llorar que ya ahorita le digo a Dios, ay, estoy llorando, qué emoción. ¡Qué emoción! Entonces, es eso, es simplemente hacer las paces con la emoción, permitírtela, sentir, disfrutarte el proceso y enfocarte en lo que quieres, enfocar esa energía a lograr ese resultado. qué rico sentarse y sentirlo todo. Me siento feliz, me siento triste, voy a llorar, tengo rabia. Identificar esos sentimientos es una terapia increíble y escribirlos, ponerlos ahí, plasmarlos, sacártelo de adentro, me encanta. Es algo que también lo aplico y que sin duda alguna puedo, bueno, recomendar con los ojos cerrados. Sabes que me encantan esos tips que nos diste, porque eso de mantenernos también en el presente es algo muy poderoso, ¿no? El tema del mindfulness. Es bastante poderoso reconocer que, ok, no me voy a morir si grabo el video, si lanzo el evento, si voy y hablo en público. Algo que siempre, pues, hablo con mis alumnas en las clases que doy de oratoria y de pérdida del miedo escénico para hablar ante la cámara o hablar en público, es el hecho de que tú no necesitas saberlo todo. Tú debes saber un poco más que tu audiencia, un 10% más que tu audiencia, y es una ley que está científicamente comprobado. Tú solo debes saber el 10% más que tu audiencia. ¿Por qué? Porque tu audiencia está para aprender de ti. Esas personas a las que tú les estás transmitiendo un mensaje saben menos que tú y están aprendiendo de ti. Tú estás haciendo ese canal para que ellos te eduquen en un tema en particular. Y tú estás para aprender de aquellos que saben más que tú. ¿Sí?
Entonces es como que todo tiene un nivel, todo tiene un nivel. Y tú estás para poder aportar a la vida de esos que saben menos que tú. Por eso siempre ten eso en cuenta cuando vayas a hacer un video, y se lo comparto también pues a toda la comunidad. Cuando vayas a hacer un video, cuando vayas a hacer una entrevista, cuando vayas a dar una charla en vivo, cuando vayas a hablar en público, tú estás allí para llegarle a esas personas que saben menos que tú y que tu mensaje les va a aportar algo positivo en sus vidas. Y eso de verdad que ha sido como, eso ha cambiado el chip de muchas de mis alumnas porque me dicen, wow, que es verdad. Yo aquí pensando que no sé mucho y hay personas que saben menos que yo y que yo los puedo ayudar. Entonces eso es muy valioso tenerlo en cuenta. Eli, háblanos un poco de tus servicios, de lo que ofreces, de ese evento que tienes en Nueva York. Danos todos los detalles para que aquí las personas que están Bueno, conectadas o que yo están viendo la manejo grabación ahorita tengan sesiones esos detalles. personalizadas. Digamos que hay personas que vienen por una solución de algo muy específico, entonces necesitan solo una sesión y con una sesión ya se van como con toda la información que necesitan, toda la claridad. Y hay personas que quieren profundizar más, entonces tengo un paquete de 4 sesiones que las personas pueden acceder a él. También constantemente estoy haciendo talleres presenciales y virtuales. Por lo general, cuando hago un taller presencial, también lo hago virtual. Entonces, bueno, por ejemplo, ahorita lo tengo ¿Dónde son acá, lo hice en Carolina del reales? Sur, ya voy para Nueva York, pero por ejemplo ese de Nueva York también lo transmitimos virtualmente y se va a llamar Para manifestar, ámate primero. Ese es el taller. Entonces vamos a hablar sobre manifestación, sobre amor propio y aquellas cositas que hay en nuestro inconsciente, pero es taller práctico. Es decir, donde las personas van a tener su workbook, donde van a empezar como a escribir, a desahogar muchas cositas y a encontrar esas cositas que necesitan trabajar. Entonces, esos talleres son muy chéveres porque son, a veces uno en el corre-corre, en la rutina, no tiene tiempo de pensar y de hacerse esas preguntas, entonces vamos a tener ese espacio tanto para las personas que quieran tomarlo presencial como virtual. Y constantemente voy sacando talleres. Este año tengo ya programados hacer otros talleres. Tengo uno en mente sobre la procrastinación, tengo otro sobre alimentación consciente. Entonces, están ahí atentos a las redes porque yo los voy anunciando cuando los vaya a sacar. Sí, sí, tengo Súper. un podcast Y donde además tienes un entrevisto personas que podcast, mucho espero que tenerte contar. allí. Bienvenidísima. Oficialmente acá en público te hago la invitación. Eh, me encantaría tenerte ahí. En Mucho que Aceptada. contar podcast contamos historias reales, básicamente, porque yo creo que a través de la experiencia aprendemos un montón, aprendemos todo. Entonces, yo como comencé este live diciendo, Total. la psicología a mí me aportó la teoría, pero el coaching me aportó la experiencia. Definitivamente, una no puede ser sin la otra. O sea, yo puedo aprender la teoría, pero si yo vengo acá y les hablo de cosas técnicas, de nombres muy técnicos, eso como que... Pero si yo les cuento desde mi experiencia, que es lo que tú también enseñas, a hablar mucho desde la esencia, como conectar con ese mensaje propio, yo creo que a la gente le genera mucho más recordación. Entonces, también aprovecho a darte a ti las gracias por este espacio y por esos cursos que haces, que están hermosos. Ahí tuve la oportunidad de estar en uno tuyo de 3, 4 días y me encantó, de verdad. Hable de Excelente, excelente, ¿Qué te pareció? ¿Cómo porque la primero pasaste en es el la bootcamp? oportunidad perfecta para uno conectar con otras personas. Yo creo que ahorita las redes sociales no se trata de generar números a la loca. Realmente las redes sociales como que ay, eso ya pasó de moda, siento yo. Yo siento que ahorita genuinamente es conectar con la esencia de las personas. Entonces, amé, amé, amé el taller. Ujú. Ay, muchísimas gracias por ese feedback. Historia te puede aportar muchísimo a tu vida. De hecho, hace un par de días hablaba de eso con mi tío. Él me decía, mira, si tú estás pasando por una situación,
hay alguien que ya vivió esa misma situación y escribió un libro. Así que, o grabó un podcast. Así que busque esa información, busque esa información. Pero bueno, muchísimas gracias a todos por estar acá conectados también. Por acá dice Casa Te dejé de Tecla, escuchar un que momentito, no pero se ya después te escucha, volví a pero comenzar a escuchar. bueno, ¿tú me estás escuchando? Ah, ok, perfecto. Bueno, agradeciéndote por tu tiempo, por tu energía y por todo tu conocimiento. Gracias a todas las personas que estuvieron conectadas en este live. Yo feliz de poder seguir haciendo y teniendo estos encuentros a través de esta vía. Mucho que contar. Eli, ¿algunas Como palabras es para de mi despedirte? podcast. Pero para finalizar, posiblemente vaya a estar en Charlotte el 6 de mayo para hacer el taller de manifestación. Por si están allí, me encantará tenerlos presenciales. Estoy ahí como trabajando en eso. Y por favor, si usted sabe de alguien que necesita escuchar, por ejemplo, este live, no duden en compartirlo. De verdad que así sea un like, así sea compartir, así sea un mensaje, eso ya nos ayuda a nosotros a llegar a más personas. Y definitivamente eso también es una manera de agradecer a nuestro trabajo, porque nosotras trabajamos con redes sociales, con llegar a muchas personas, generamos contenido para que las personas puedan conectar con eso y aprender y crecer realmente en sus propias vidas. Entonces, es muy valioso que ustedes nos ayuden a nosotras y también ayuden a esas personas que quizás están necesitando esta información, pero no tienen acceso a ella. Eso era todo y gracias nuevamente. Total. Gracias a ti también, Eli, aprovechando también para invitarlas este jueves 23 de marzo a la 1 de la tarde a una masterclass completamente en vivo y gratuita. Vence el miedo a la cámara y comunica tu mensaje con éxito para todas estas mujeres profesionales que ofrecen un servicio en las plataformas digitales y que desean comenzar a conectar genuinamente con su audiencia. Esta masterclass les va a caer como anillo al dedo. Se pueden registrar en el link en mi biografía, pues cualquier información me dejan un mensajito y con gusto les respondo. Muchísimas gracias a todos, que tengan una bendecida semana, besos y éxito.